estamos aquí una vez más en estas pequeñas cápsulas que les estamos dando para que ustedes puedan recibir el alimento espiritual y el pastoreo de una forma virtual. Como sabemos, hasta este momento, hasta este día, estamos en la contingencia por motivo del COVID-19, por causa del coronavirus. Y estamos haciendo este pastoreo por medio de cápsulas, por medios virtuales, y esperamos que sean de bendición. El Espíritu Santo ha sido bueno para con nosotros y desde hace un buen tiempo nos ha estado diciendo que muchos de ustedes escuchan una parte o no los escuchan completos los estudios. No digo que todos, sino algunos están escuchando una parte, escuchan el principio. Entonces, si nada más llegaste hasta aquí y no ves el video hasta el final, te voy a decir lo siguiente. El mensaje de hoy es que la madurez no viene con la edad, sino con aceptar la responsabilidad. Entonces, si nada más escuchaste hasta aquí, ya te llevaste algo muy importante que debes de atender, ¿sí? En el paso de todo lo que vamos a estar explicando en este video, pues se va a discernir cada cosa. Pero si ya llegaste hasta aquí, ya escuchaste. La madurez no viene con la edad, sino con aceptar la responsabilidad. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este asunto? Por las palabras que sentimos que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Dios le está hablando a los hombres, Dios le está hablando a la humanidad, y es ¿para qué? Para que se vuelva madura. ¿Y cómo se vuelve madura? Yo estoy suscrito a una serie de cartas y de mensajes que manda la cadena de hombres cristianos, que fue fundada por Edwin Cole y que actualmente está siendo dirigida por su hijo Paul Louis Cole. Y mandaron un mensaje, si mal no recuerdo, fue el lunes, o el domingo o el lunes, y mandaron este mensaje precisamente. El hombre, el verdadero hombre, el hombre real, el hombre verdadero, tiene una característica que lo diferencia de todos los hombres. Y decían, la característica que tiene el hombre que lo hace totalmente diferente de los demás hombres es la madurez. Y la madurez viene con aceptar la responsabilidad, no con la edad. Por eso, si ya llegaste hasta aquí, ya avanzaste más del video, entonces estás aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué podemos decir esto? Porque el ser humano, por su naturaleza, es inmaduro. Estábamos comentando entre semana en la casa que la mujer en Occidente tiene un ritual de iniciación como mujer. ¿Cuál es su ritual de iniciación? Lo conocemos como los 15 años, o en Estados Unidos los dulces 16. Y todas estas son unas presentaciones en las cuales la sociedad reconoce que una niña ha dejado de ser niña y se convierte en mujer para la sociedad. Cuando una muchacha hace sus 15 años, lo que le está diciendo a la sociedad es que ya acaba de llegar una mujer a la sociedad. Sin embargo, no hay tal ritual de iniciación para los hombres. Nosotros los hombres en Occidente no tenemos un ritual de iniciación. Se les pregunta en varios programas y en varias cosas, se les pregunta a los hombres que cuándo fue que se sintieron hombres, y unos dicen que cuando tuve mi primera relación sexual, otros hablan que cuando les dieron su licencia, cuando tuvieron su primer auto, cuando se graduaron y cuando se fueron a vivir solos. Pero lo cierto es que el hombre no tiene un ritual de iniciación de respecto a su madurez, no tiene un ritual de decir, aquí ha llegado un hombre. Y lo más contraproducente, por decirlo de una forma, es que la Biblia tampoco tiene un ritual de iniciación. La Biblia tampoco dice, cuando el hombre hace esto, o llega a esta edad, o hace esto, es maduro. Lo único que dice es que acepta la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que acepta? Por ejemplo, si tú hombre, tú joven, tú adolescente, tú muchacho, e incluso las mujeres que realmente quieren ser maduras espiritualmente, ¿cómo puedo saber que estoy siendo maduro? ¿Cómo sé que soy un cristiano realmente maduro? He escuchado muchos estudios en los cuales se dice que cuando un cristiano se vuelve ganador de almas y empieza a discipular a otros, es cuando se vuelve maduro. No es... probablemente esto sea consecuencia de la madurez, o una evidencia de la madurez, pero muchos van a empezar a discipular o a evangelizar a gente para querer ser madura, cuando esto sencillamente es una consecuencia, es una señal que sigue a la madurez real. La madurez es aceptar la responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Número uno, la responsabilidad del pecado. Esa es la primera
responsabilidad que debes de asumir. ¿Por qué lo decimos? Porque es la primera responsabilidad que el hombre no tomó. Es la primera responsabilidad que el hombre no se hizo cargo. Tenemos en Génesis 3 que en el versículo 9 dice que mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces Dios le llama al hombre y lo manda a llamar, y dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ahí está, pum, la inmadurez del hombre. Nosotros somos inmaduros por no aceptar la responsabilidad. ¿Y cuál es la primera responsabilidad que no asumimos? El pecado. Ese es el primer que no tomamos. Las mujercillas de las que habla la segunda carta de Timoteo capítulo 3 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca llegan a la madurez. ¿Por qué? Porque no han aceptado la responsabilidad de su pecado. En Corintios dice, yo ya debería de hablarles de otras cosas, yo ya debería de darles carne, pero son niños, son en la fe, son inmaduros. ¿Por qué? Porque todavía no aceptaban la responsabilidad de su pecado. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque en 1 Carta de los Corintios capítulo 5 se habla de un caso de inmoralidad horrible que la iglesia no había atendido. Entonces, la primera cosa la primera cosa que se debe aceptar la responsabilidad es del pecado. Esto ciertamente al principio puede ser difícil para los creyentes, porque hay una mala enseñanza infiltrada en el cristianismo, que es que nosotros nos volvemos buenos. Entonces, como nosotros nos volvemos buenos, no podemos hacer cosas malas y no podemos entender que estamos pecando. No podemos entender que hay malicia y maldad en cada una de las cosas que hacemos. Yo he dado mucho este ejemplo cuando hay un olvido, por ejemplo, el aniversario de un matrimonio. Y el esposo generalmente me han contado que se le olvida y no lleva ni regalo ni nada, no tiene nada preparado porque se le olvidó. Y entonces la mujer se siente decepcionada y el hombre dice, perdóname, fue sin intención, fue sin maldad. ¿Realmente fue sin maldad? ¿Por qué me olvidé de eso? ¿Por qué no me olvidé del trabajo? ¿Por qué? Porque tengo una escala de idolatría en el cual estoy yo, luego está mi trabajo y luego está todo lo demás. Entonces ahí, en ese pequeño pecado, por decirle pequeño, encontramos que hay idolatría, encontramos que hay aborrecimiento al prójimo, encontramos muchos. Como dice la carta del apóstol Santiago, el que transgrede un pecado en la ley se hace transgresor de todos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la primera responsabilidad que se debe de adquirir es del pecado propio. ¿Quieres ser un cristiano maduro? Empieza a aceptar la responsabilidad de tu pecado. Empieza a hacerlo. Muchos de nosotros recurrimos a excusas, a disculpas, para no asumir la responsabilidad. ¿Y qué es lo que está produciendo esto en nuestra iglesia y en todas las iglesias cristianas? Cristianos inmaduros. Cristianos que no son capaces de avanzar al siguiente nivel como creyentes. Se quedan como niños y siguen batallando con las mismas cosas porque no se han hecho responsables de su pecado como tal. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos que, hasta donde yo sé, escucharon el estudio respecto al pecado original. Y aquí estamos hablando, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ustedes ya saben cuál fue el pecado que entró. Espero no tener la necesidad de repetirlo. Pero ¿cuál fue el pecado que entró? Acuérdense que lo expresaba nuestra hermana Lupita, lo expresaba mi madre, que decía, el pecado que entró fue la soberbia, la codicia y ergo la desobediencia. Acuérdense lo que decía nuestra hermana Lupita, ningún pecado va ajeno de la soberbia. ¿Sí? Ustedes y nosotros y cada uno de nosotros, ¿por qué no podemos aceptar la responsabilidad de nuestro pecado? Por soberbios. Porque el pecado entró, pero así como entró el pecado en Adán, en Cristo se fue.
Entonces nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad, por la regeneración en Cristo Jesús, de poder humillarnos, de poder asumir la responsabilidad de nuestro pecado, y no nada más la nuestra, sino la de los demás. Porque eso es lo que hizo Cristo. Cristo aceptó. Él no tenía pecado. Entonces Él no aceptó nada más la responsabilidad de su pecado porque Él no tenía. Él aceptó la de los demás, la cargó y fue a la cruz. Hermano, yo espero que realmente puedas llegar a la madurez. Este es el primer paso. Después de esto es muy sencilla la línea. Después es tu responsabilidad en la relación con Dios. Y tercero, es tu responsabilidad con los demás. Tú tienes una responsabilidad con los demás. No nada más te debes a ti mismo, no nada más tienes tu responsabilidad como cristiano, sino tienes tu responsabilidad con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos y con la sociedad. Tienes cosas que hacer y que te le debes a cada una de estas cosas. Entonces, hermano, yo espero que este estudio te haya hecho bien y que seas maduro. Te doy gracias, como dicen todos los youtubers, por haber llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y nos vemos de nuevo con una aventura más. Adiós, pimpollos que sí llegaron al final del video. Dios los bendiga. Shalom.